Entonemos el cántico por tu llaga. Toda enfermedad tú llevaste al morir y por mí sufriste en silencio mi dolor. Por mi rebelión azotado y herido, y por darme paz recibiste mi castigo. Pero tu llaga sano soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Varón de dolores, fuiste desechado, y en todo quebranto experimentado. Como cordero al matadero llevado, y con tu sangre limpiaste mi pecado. En tu llaga sano soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Hermanos, como ustedes saben, en esta iglesia contamos por la gracia del Señor, contamos con jóvenes que han estado aquí preparándose durante varios años, yendo de estudio en estudio, yendo a escuela de predicadores, teniendo por años una formación teológica en nuestra iglesia, y que tenemos muchas expectativas con estos hermanos a futuro, esperando que sean futuros ministros de esta congregación o plantadores de nuevas iglesias para nuestra denominación, ¿no? Y hoy, por primera vez, vamos a tener a uno de estos hermanos predicando, así que oramos al Señor para que el Señor lo use y pueda hablar a nuestras vidas, ¿no? Vamos. Buenos días, mis hermanos. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Le invito a que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 3. Libro de Proverbios, capítulo 3. Vamos a estar leyendo del versículo 5 hasta el versículo 12. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 12. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lugares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová,
ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Oremos. Señor, una vez más venimos a ti, Padre, reconociendo que sin tu intervención, sin la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, solo serán palabras huecas. Por eso hoy, Padre, te pedimos que a aquellos corazones afligidos, Señor, tú les sostengas en esta mañana. Tú les consueles por medio de tu palabra, Señor. Y que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sea consolando esos corazones. Padre, ayuda a cada hermano que está aquí presente, que ha venido en disposición a escuchar tu palabra, Señor. Ayúdale para que su vida pueda ser transformada, Señor. Asimismo, Señor, ayúdame. Ayúdame, Padre, en esta mañana. Porque útil soy en tus manos, Señor, por tu poder, por tu Espíritu. Háblanos en esta mañana, Señor. Habla a nuestros corazones afligidos. Muéstranos tus maravillas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. George Mueller fue un predicador y misionero inglés que nació en Alemania, destacado por su fe en la providencia de Dios y por la obra a favor de los niños desamparados a través de hogares que servían de albergues, donde los mismos recibían educación de calidad, recibían vestidos y recibían alimentación. En 1836, junto a su esposa Mary Grove, fundaron en su propia casa, fundaron una especie de albergue donde daban posada a 30 niñas. Este movimiento con el tiempo fue creciendo y se fue aumentando, hasta tal punto que tuvieron que expandir el lugar donde ellos vivían, y esos registros están hoy en día. Podemos ver que lograron sostener a casi 2.000 niños, porque ellos hacían orfanatos en distintos lugares, empezaron su ministerio desde su hogar. Algo muy sorprendente que vemos registrado en la historia de George Mueller es lo siguiente. Él era reconocido y destacado por ser un hombre de oración, un hombre apasionado y un hombre que se evidenciaba la confianza que tenía en Dios. En una ocasión se sentaron a la mesa a dar gracias a Dios por el desayuno. Estaban todos sentados a la mesa, estaba George Mueller, estaba su esposa, estaban todos los niños alrededor de la mesa, dando gracias a Dios por el desayuno. Pero hay algo importante, los platos estaban vacíos. No había comida, los platos estaban vacíos, sin embargo, él se sienta a la mesa a dar gracias a Dios por el desayuno. Una vez terminada la oración, tocan a su puerta y era el panadero. El panadero había llegado con suficiente pan fresco para alimentar a todos los niños en el orfanato. Al instante llegó el lechero con suficiente leche para darle a todos esos niños. Y algo muy interesante es que el lechero le dice que su carro se había averiado justo al frente del orfanato. Justo en ese instante, cuando los niños requerían de alimento, su carro se averió enfrente del orfanato. Estas son las maravillas por las que este hombre derramaba su vida a Dios. Un hombre destacado por su confianza a Dios, pues Dios constantemente estaba proveyendo de manera sobrenatural. La providencia del Señor obra de esa manera, de manera que nosotros no esperamos. Y ese, mi hermano, es nuestro llamado en esta mañana, como estuvimos viendo en la escuela dominical. Nuestro llamado hoy es a confiar en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. El tema hoy que estaremos tratando hoy se llama Confía, Dios tiene cuidado de ti. Estaremos viendo en 3 breves puntos. El primero, Dios sostiene a su pueblo. El segundo, el pueblo se olvida de las obras de Dios. Y el tercero,
el propósito de Dios con Israel. Amén. Dios tiene cuidado de su pueblo. Desde el Antiguo Testamento, o incluso en toda la historia del cristianismo, desde las antiguas, vemos evidencia de cómo el Señor está obrando a través de sus escogidos. Dios está obrando a través de hombres imperfectos, a través de hombres débiles, fortaleciéndose en medio de sus debilidades. Dios está obrando para su propósito. También vemos registrado, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, cómo Dios ha sostenido a su pueblo a lo largo de la historia de la redención. El Señor está obrando de manera sobrenatural para el bienestar de los escogidos y para exaltar la grandeza de su nombre. Podemos observar entonces las evidencias registradas en las Escrituras que han sido dadas como un ejemplo para nosotros. En el libro de Éxodo, le invito a que vayamos al libro de Éxodo, al capítulo 13. Para hacer un poco de recorderis, para entrar en contextos, recordamos que en el libro de Éxodo, en el momento en que el pueblo de Israel fue librado de las manos de Faraón con mano poderosa y llevados en medio del desierto hacia la tierra prometida, a lo largo de los capítulos de este libro podemos observar cómo Dios sostuvo a Israel en medio del desierto. Éxodo capítulo 13, versos 21 y 22. Leo para todos ustedes. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Faraón y todo su ejército fue detrás del pueblo de Israel con la intención de matarles, de destruirles. E incluso, vamos a ver algo aquí bastante increíble, ellos lograron alcanzarle, en medio de la persecución que Faraón y todo su ejército tenían hacia el pueblo de Israel, ellos logran alcanzarle. En medio del desierto ellos logran alcanzarle. El pueblo se encontraba atemorizado ante tal peligro de Faraón y su ejército, de tal manera que ellos sabían que eso representaba un peligro para ellos, pues le causaría la muerte. Veamos lo que sucede después en Éxodo 14. Vayamos a Éxodo 14. Vamos a estar leyendo desde el verso 13. Libro de Éxodo, capítulo 14, verso 13. Acompáñenme en la lectura. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Jehová que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Mira lo que dice el versículo 19. Y el ángel de Jehová que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Al ver que el faraón y todo su ejército ya había alcanzado al pueblo de Israel, la columna de nube que estaba posado delante de ellos ahora se ha retirado y ha sido puesta a sus espaldas, pero con un fin. Verso 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era la nube y tinieblas para aquellos. Es decir, la nube que iba delante del pueblo de Israel ha sido puesta detrás de ellos para formar una tormenta
de tal manera que los egipcios no pudiesen ver al pueblo que iba delante de ellos. Veamos cómo el Señor está obrando en medio de las necesidades de su pueblo. Y alumbraba a Israel de noche, en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Faraón y todo su ejército iba detrás del pueblo de Israel para destruirles. El pueblo de Israel manifiesta sus necesidades a Moisés, por lo que Moisés clama al Señor para que el Señor les librase de ese momento. Los egipcios que venían detrás de Israel fueron destruidos y el pueblo de Dios fue librado. En los capítulos 16 y 17, una vez más el pueblo manifiesta sus necesidades. Vemos el capítulo 16 de Éxodo y el capítulo 17. Éxodo 16. En el capítulo 16 de Éxodo, vemos que el pueblo de Dios manifiesta sus necesidades de alimentarse. Pues a través de la caminata que tenían en medio del desierto, ellos requerían alimento para poder alimentarse, por lo que el Señor le provee de codornices, el Señor le provee del maná, e incluso el Señor hizo que de la roca brotara agua para saciar la sed del pueblo de Israel. Hermanos míos, a través de las Escrituras podemos ver y muchos milagros, muchos hechos milagrosos de Dios para con su pueblo. Y asimismo podemos ver la respuesta del pueblo hacia estos milagros sobrenaturales. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. El pueblo de Dios o el pueblo se olvida de las obras de Dios. Nosotros evidenciamos nuestras vidas a través de las Escrituras, a través de la historia de redención, de cómo Dios sigue obrando de manera sobrenatural sobre su pueblo. Sin embargo, existe una respuesta natural de parte de su pueblo. El pueblo de Israel, a pesar de que veían las manifestaciones de Dios diariamente, del cómo Dios les sustentaba, ellos manifestaban constantemente su descontento y desconfianza de las provisiones divinas. Lo vemos a lo largo de los capítulos en el mismo libro de Éxodo. Ellos estaban viendo de manera diaria cómo el Señor les sostenía en medio de su necesidad de comer, en medio de su necesidad de saciar la sed. Sin embargo, la actitud natural que brotaba de los corazones del pueblo de Israel era la siguiente. Éxodo capítulo 14, verso 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Más adelante en el capítulo 16, en el verso 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de los egipcios, cuando nos sentamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado al desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés una vez más y dijo: ¿por qué nos hiciste sufrir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? El pueblo de Israel estaba viendo constantemente las maravillas de Dios, de cómo el poder de Dios se manifestaba en medio de ellos. Sin embargo,
Sin embargo, la respuesta natural de sus corazones era murmurar. Podíamos ver en su corazón brotar la desconfianza y el descontento con la provisión divina que venía de parte de Dios. Si vamos al Nuevo Testamento, ¿recuerdas cuando los discípulos entran en la barca con Jesús? Ellos venían en todo su camino, ellos estaban viendo las manifestaciones milagrosas del Señor, de cómo el Señor sanaba a los enfermos, de cómo Dios libraba del cautiverio a los endemoniados, de cómo el Señor obraba de manera sobrenatural sobre muchas personas a través de su camino. Sin embargo, cuando los discípulos se encontraban con Jesús en la barca, vieron de repente el despertar de una tormenta, y los discípulos, que eran las personas que estaban cerca al Señor, junto al Señor, y todo tiempo caminaban con el Señor, manifestaron también su desconfianza. Señor, ¿acaso vas a dejar que nosotros muramos aquí? ¿Acaso vas a permitir que estas tormentas acaben con nuestras vidas? Por lo que el Señor le responde: hombres de poca fe. Hombres de poca fe, porque ellos habían olvidado las maravillas del Señor y las obras que el Señor había hecho en todo su caminar. Eso, hermano mío, ¿se te hace familiar? ¿Se te hace familiar ese hecho? Si al igual que el pueblo de Israel nosotros fuésemos expuestos ante tantas maravillas, si nosotros fuésemos expuestos ante tantas manifestaciones de poder, deberíamos quedar perplejos y maravillados por grandes obras. ¡Wow! El Señor ha abierto el mar en dos y hemos pasado en seco y hemos sido librados de nuestros enemigos. Deberíamos quedar perplejos por la forma en que Dios provee todas las cosas. Sin embargo, nuestra incredulidad nos lleva a murmurar, a menospreciar o incluso a olvidar todas las veces en que Dios ha provisto de manera providencial en momentos de necesidad. Es tanto la dureza en nuestros corazones que menospreciamos la provisión divina diaria que Dios permite en nuestras vidas. Voy a ser más específico. ¿Recuerdas aquella noche donde te invade la preocupación porque no has podido pagar la deuda del banco? Tienes atrasado el arriendo. No has podido comprar algunas cosas que necesitas en tu hogar. Estás debiendo 2 cuotas en el colegio de los niños. No has podido mercar. La economía se ha apretado un poco y los trabajos están escasos. No has podido sacar a flote tu emprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas cosas se apoderan tanto de nuestro corazón, hasta tal punto que decides buscar tus propios medios y confiar en tus fuerzas y las capacidades que tú tienes para afrontar las cargas. O sea, decides confiar en tus fuerzas y la capacidad que tienes para sobrellevar todas las cosas. Sin embargo, a pesar de nuestra incredulidad, el Señor todo el tiempo nos ha sostenido. En medio de todas nuestras necesidades, por nuestra incredulidad y pecado, todos nosotros deberíamos ser abandonados. Nosotros deberíamos ser entregados a nuestra autosuficiencia. Deberíamos ser entregados a nuestra desconfianza, a la confianza que tenemos en nosotros mismos y nuestras capacidades. La gracia de Dios debería apartarse de nosotros y Dios debería entregarnos nuestras propias opiniones. Sin embargo, el Señor ha sido bueno. Dios en su bondad infinita no nos ha abandonado jamás. En ningún instante. Él siempre ha estado presente, ¿lo recuerdas? ¿Confías en tu Señor? Confía en tu Señor. Él está obrando para tu bien. Confía en tu Señor, porque Él tiene cuidado de ti. Si el Señor tuviese en cuenta nuestras incredulidades para poder obrar, todos seríamos desechados.
Pero a pesar de nuestras incredulidades, oh maravilloso Señor, oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Bendito sea el Rey. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. El propósito de Dios con Israel. Lo invito a que vayamos a Deuteronomio capítulo 8. El pueblo había sido sacado de Egipto porque se les había prometido llegar a una tierra y el Señor los sostuvo por 40 años, pero ellos no entendían cuál era el propósito que Dios tenía para con ellos. En Deuteronomio 8, verso 1, vamos a entender un poco más del por qué el Señor permitió ciertas cosas en la vida del pueblo de Israel. Verso 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino de donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Veamos el propósito. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocían tú ni tus padres las habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en tus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuente, de manantiales que brotan en las vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higuera y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerán el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y podemos ampliar mucho más acerca de este hecho en Salmo 78. El Salmo 78 es un salmo propicio a lo que hoy estamos hablando, porque habla acerca de la fidelidad de Dios a pesar de nuestra infidelidad. Y ahí el salmista está relatando de cómo, a pesar de todas las murmuraciones del pueblo de Israel, el Señor obró de manera misericordiosa sobre ellos. Salmo 78. Que habla acerca de la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Para terminar, hermanos, recordemos estas cosas. Cada momento de sufrimiento, cada momento de prueba, cada momento de escasez, incluso cada momento de abundancia, son permitidos por el Señor para ver lo que realmente hay en nuestros corazones. Y ese era el propósito que el Señor tenía con el pueblo de Israel, probarles para que ellos vieran la manifestación que surgía naturalmente de sus corazones. Es en los momentos de necesidad y en los momentos de abundancia en la que nuestro corazón realmente adora al verdadero Dios. Dios es como el dinero, Dios es como el entretenimiento, toda clase de dioses que crean nuestros corazones justo en esos momentos de escasez y abundancia. El propósito de Dios, si estás siendo afligido, ¿sabes cuál es el propósito del Señor? No es tu felicidad, mi hermano. No es tu comodidad. El propósito de Dios es que tu vida sea conformada a la imagen de Cristo. Tu vida necesita ser conformada a la imagen de Cristo, aunque eso cause sufrimiento.
Aunque tengas pérdidas, aunque tengas escasez, aunque tengas toda clase de aflicciones, el propósito principal de Dios es que nuestras vidas sean conformadas a la imagen de Cristo. ¿Desconfiarás del alfarero o barro? Es tu alfarero quien está moldeando tu vida y nadie más conoce mejor de cómo debe formarnos. Porque es que estamos siendo formados a la imagen de Cristo en medio del mundo pecador, en medio de un mundo lleno de depravaciones. Hemos sido sitiados por medio de enemigos externos, el pecado, el mundo, las depravaciones y también asimismo, internamente, nuestro corazón lucha diariamente con estos pecados. Sin embargo, a pesar de todas esas cosas, el Señor está obrando para nuestro bien, porque su propósito es formarnos a la imagen de Cristo. Toma aliento tu corazón al saber estas cosas. ¿O está tu corazón lleno de murmuraciones? Hermano, en estos momentos, alza los ojos a los montes, porque tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alcemos nuestros ojos a los montes, pues Él está allí, su mano no se ha quebrado. Él está allí lleno de poder, de grandeza. ¿Te anima a saber que no hay nadie por encima de Dios? Que Dios es un Dios supremo, que por encima de Él no hay nadie. ¿Te alegra saber que Él ha decretado todas las cosas teniendo en cuenta que su sabiduría es eterna, su voluntad es eterna, es santa, es perfecta? ¿Te animan estas cosas a saber que un Dios perfecto, que es el sexo en majestad, está obrando para tu bien? Y a pesar de nuestras incredulidades, reconoce hoy que la sabiduría del Señor está por encima de nuestra sabiduría. Hermano, en Éxodo, de la roca herida brotó el agua para las huestes sedientas. Asimismo, fue herida la roca de los siglos. Y de su costado abierto ha brotado sangre y agua por el pecado y la sed del mundo. El que come su carne y bebe su sangre espiritualmente tiene vida eterna. El pueblo de Israel estaba hambriento y sediento. Dios los sació con codornices. Dios los sació con el maná. Pero ¿sabes algo? En medio de tu necesidad y escasez espiritual, Dios te ha provisto el verdadero pan, el pan de la vida eterna. Dios te proveyó a Cristo en medio de tu necesidad más urgente, el pan de la vida eterna. ¿Saciará eso tu alma? ¿Quedarás perplejo y maravillado por tan obra misericordiosa del Señor para con nosotros, oh pecador? ¿O caerás rendido hoy a los pies del Señor reconociendo, Padre, he pecado contra ti y he pecado contra el cielo, perdóname? Perdóname. Perdóname porque he olvidado todas las veces que me has sostenido. Y todas las veces en que en medio de mi desespero olvido de tus maravillas, de tus obras de justicia. Perdóname, Señor. Porque cuando más necesito aferrarme a tus promesas, he aquí me invade la duda en el corazón. Y mi corazón me induce para que yo deshonre al Señor y desconfíe de su grandeza. Oremos. Señor,
Gracias te damos hoy, Padre, porque has permitido una vez más recordar estas cosas, Señor. Oh, cuán dura es tu palabra, Señor. Oh, cuán duro es saber estas cosas. Pero como decía Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos si solo tú eres el verdadero Dios? ¿A quién iremos si tú eres nuestro verdadero Padre que tiene cuidado de nosotros? Tú eres nuestro pastor que cuida de nosotros, Señor. Cuida de este rebaño, Padre. Cuida, oh Dios, de este rebaño, nación de Dios, y sostén a los afligidos en medio de nosotros, Señor. Recuérdales una vez más tus promesas para que tu Espíritu Santo sea obrando en sus corazones y reconozcan de tus maravillas, oh Dios. Asimismo, Señor, a lo que le has permitido tener abundancia, no permita que esas abundancias endurezcan su corazón y sean engañados, Señor. Sino más bien, Señor, que disfruten de su abundancia en ti, glorificándote a ti y a tu santo nombre. Padre, gracias, porque no nos has dado todo, no mereciendo nada. Gracias por cada milagro que podemos ver diariamente, Señor, en nuestras vidas. Por el lugar donde vivimos, por el agua que tomamos, por la comida que comemos, por el vestido que tenemos, Señor, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestras esposas, por nuestros familiares, por la iglesia, por todo, Señor, por nuestro trabajo, por nuestros jefes, por nuestros trabajadores, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, porque hemos visto de tus maravillas. Obra en nuestros corazones hoy y ayúdanos para que estas cosas no sean olvidadas, Señor, sino que tu palabra sea sembrada en buena tierra para que dé su fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.